Bueno, vamos a entrar ya con nuestra primera entrevista con nuestro querido Luis Miguel Carriedo. En esta administración, pues ha sido designado y es el titular para la protección integral de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el Estado de México. Y bueno, pues esta ley que se promulgó en el año 2023. Luis Miguel Carriedo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Un gusto de saludarte y al auditorio de Rompeviento y por supuesto, doble gusto estar contigo después de lo ocurrido en Gaza y tu gran esfuerzo y el esfuerzo de muchas personas en la Global Sumut Flotilla. Me da mucho gusto estar hablando contigo. Gracias, gracias Luis Miguel. Pues igualmente un gustazo, Luis Miguel. Déjame pasar a la otra tragedia y esa tiene que ver la que llevamos pues décadas viviendo en nuestro país, que tiene que ver la desaparición de personas. Y en algún momento también hemos hablado, Luis Miguel Carriedo, en este programa y en este medio de comunicación, porque el tema de la desaparición de personas es un tema que le damos mucho seguimiento de manera prácticamente sistemática y pues la complejidad de los mecanismos de la búsqueda de personas. Hoy se abordó el tema en la mañanera, pero ¿qué decir, Luis Miguel, de una entidad federativa que es pues una entidad que hasta el gremio periodístico nos ha costado trabajo hacer trabajo ahí en materia de investigación y acompañamiento por la violencia que hay ahí, grupos del crimen organizado que operan en esa entidad federativa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están enfrentando la situación, Luis Miguel? Hola Ernesto, muchas gracias. Pues sí, es un tema complejo. En el caso concreto de los mecanismos de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, tiene una mirada transversal en el país. Tenemos un mecanismo federal desde el año 2012. Hay otras experiencias en América Latina, en Colombia en el año 2000 y otros países, Brasil, Honduras, Guatemala, que han incorporado estos modelos focalizados para proteger, prevenir y atender a quien defiende derechos humanos, que incluye personas buscadoras, por ejemplo, cuando están en riesgo por esa labor es de defensa de derechos humanos, a periodistas que por el ejercicio de su libertad de expresión o de su ejercicio profesional puedan tener alguna agresión o riesgo, y también a personas defensoras del medio ambiente, a cualquier persona defensora de derechos humanos. Estos mecanismos de protección, el mecanismo federal atiende a todo el país, pero una de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas es llevarlos también a los ámbitos estatales. Y como tú bien decías, digamos, la ley en el Estado de México nació formalmente en mayo de 2021. ¿Qué es esto de los mecanismos de protección y por qué es tan importante que funcionen? Bueno, pues porque hay una realidad reconocida por el Estado mexicano, reconocida por nosotras, por nosotros, respecto a que está focalizada una violencia durante los últimos 30 años al menos. La Organización de las Naciones Unidas tiene un observatorio, por ejemplo, en el caso de asesinatos a periodistas, que coincide con varias organizaciones que llevan ese registro de presuntamente asesinatos por la labor. En México, pues casi 180 asesinatos entre 1993 y el año en curso. Y también tenemos una problemática focalizada en la región de agresiones, en unos casos fatales, a personas defensoras de derechos humanos, caso medio ambiente o caso personas que hacen otro tipo de actividades. Ya mencionabas tú también el caso de personas buscadoras, por ejemplo. Nosotros estamos precisamente tratando de ir desmontando de manera integral los elementos que tenemos detectados que generan esos riesgos focalizados en estos dos grupos de población, en periodistas y en personas defensoras. Y eso implica, por supuesto, hay mucha crítica histórica reciente de estos mecanismos, que no seamos un ejercicio reactivo que hacemos si tenemos una situación de riesgo o agresión, analizar el riesgo y darle medidas de protección a la persona que está en riesgo, al colectivo, cuando es por el ejercicio de su labor o presumimos que puede ser por el ejercicio de su labor, pero que no sea solamente reactivo, sino que también preventivo. Y efectivamente hemos tratado de empujar esta situación. Cuando llegó la nueva administración, había solamente 14 casos que tenían una atención directa del mecanismo estatal. Ahorita tenemos ya 127 solo estatales,
es decir, que tienen esquemas de protección y acompañamiento del mecanismo de forma permanente, varios grupos de defensa de derechos humanos y periodistas también, que tienen alguna situación de riesgo o alguna agresión, y también la parte preventiva es detectar los patrones de comportamiento para ir desmontando, por supuesto, el tema de la impunidad. O un caso muy concreto, Ernesto, el tema de las detenciones arbitrarias en los contextos de no solo de protesta social, sino de coberturas periodísticas. De ahí va el poder tener acciones no solamente de proteger o de reaccionar, que incluyen no solamente esquemas de seguridad, por ejemplo, el caso del delito de ultraje, que estaba en el Estado de México, hasta febrero de este año ya fue derogado, pero desde 1995, ¿qué es esto de ultraje? Era ofender a alguna autoridad. Entonces, si alguien ofendía a alguna autoridad, era puesto a disposición, solo para dimensionar a la gente que nos hace el favor de atender. En aquel caso muy lamentable de San Salvador Atenco, que tuvo incluso muchos años después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sanción por abusos de fuerzas del Estado a personas defensoras, activistas, a mujeres sobre todo. Algunos de los delitos por los cuales las pusieron a disposición cuando hubo detenciones arbitrarias era ultraje y seguía vivo ese delito. Bueno, parte de la prevención es que si ya detectamos algunos tipos penales o conductas o patrones, pues hay que irlos desmontando. Y este año ya el gobierno del Estado de México propuso la gobernadora que se retirara ese delito. Nosotros participamos en esa promoción. Y así como ese caso, por poner un ejemplo, hemos detectado que hay agresiones constantes, caso muy concreto a periodistas, por ejemplo, tenemos un mapa que publicamos cada mes de las agresiones que detectamos y a periodistas que les retiran el equipo fotográfico, las cámaras, policías municipales o policías estatales. Bueno, ya al 31 de octubre de este año, y ya habíamos tenido algunos incidentes en la cobertura, estoy hablando de estos dos grupos focalizados, la marcha del 2 de octubre, eh, que se repiten este tipo de agresiones contra periodistas. Ya el día 31 publicó el Estado de México, el gobierno del Estado de México, de octubre, un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad estatales frente a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. Ahora, es muy importante, no es solamente el papel, hay que llevarlo a una práctica y esto implica una capacitación constante. ¿Qué elementos tiene, por ejemplo, este protocolo de actuación? Insisto, en un ánimo preventivo, pues la propia Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza permite grabar cualquier operativo de principio a fin y hay confusión todavía en algunos municipios o entidades sobre que tienes que tener una identificación de periodista. Bueno, la propia Organización de Naciones Unidas, hay un protocolo modelo de la UNESCO, dice que cualquier persona puede hacerlo, no tienes que decir soy periodista, entonces no te quito el equipo fotográfico. En un caso, por ejemplo, en el ejercicio de libertad de expresión, y este protocolo puede ayudar en esa ruta. Es la primera vez que se publica, pero pues hay que llevarlo a la práctica. Otros casos integrales que tenemos detectados, pues por supuesto las zonas de cobertura complejas, pues hay que tener esquemas preventivos. Estamos firmando convenios con los municipios, porque no sirven estas medidas, estos esquemas de protección solamente notificándolos vía oficio, a tal persona tiene riesgo, dale, sino hay que dar un seguimiento en campo de que se están cumpliendo las medidas. Estamos firmando convenios con los municipios precisamente para tener enlaces directos a cualquier hora que podamos llamar cuando hay alguna situación de riesgo. Decía yo que se ha incrementado, tenemos una coordinación con el Mecanismo de Protección Federal, que también está en todo el país. Ahí tenemos 74 casos en el Estado de México, es decir, personas que habitan o tienen su actividad fundamental en el Estado de México, que tienen algún riesgo o alguna situación de agresión y por lo tanto tienen protección federal. Nosotros ayudamos como mecanismo estatal a darle cumplimiento a esas medidas a esas personas que están en riesgo para que tengan esas medidas de protección cuando están en la entidad. Pero tenemos a 127 de forma directa nosotros. Esos elementos pues requieren por supuesto un trabajo constante para ir desmontando la otra parte, que es lo que origina el riesgo. Si no se terminan los casos, por ejemplo, en las fiscalías, si no se resuelven los casos, por ejemplo, de los colectivos de personas buscadoras, si no se aparecen las personas, pues las personas siguen en una situación de riesgo porque sigue vigente la nuez de la problemática y en eso también estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades y creemos que pues estas instancias pues son fundamentales en las dos rutas, en tener un esquema de articulación de acciones de varias instituciones, que no llegue alguien a pedir ayuda
Por ejemplo, hay un caso de desaparición que no llegue a pedir, a presentar una denuncia y que le digan aquí no es, regrese otro día, etcétera, sino coordinarnos y ahí tenemos en el propio mecanismo, hemos ampliado nuestra labor. Por ejemplo, tenemos mucha coordinación estrecha con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, con la Comisión de Víctimas, con la Defensoría Pública, por ejemplo, para prestar servicios también integrales el apoyo sea completo, asesoría, representación jurídica que avance en los casos. Con la Fiscalía tenemos una coordinación permanente, por ejemplo, si hay alguna situación de riesgo, no es obligatorio que presente la denuncia, a veces hay desconfianza en nosotros, con las autoridades, nosotros les acompañamos, le damos seguimiento al caso. Y en los casos en donde la agresión, porque es muy importante, no todas las agresiones son físicas, a veces también hay agresiones, por ejemplo, despidos injustificados por censura, etcétera, pues también hemos hecho convenios con la Secretaría del Trabajo y hemos brindado ese apoyo. Es decir, el reto de los mecanismos de protección es ser instancias de articulación efectiva y no solamente reactiva. Y si estamos detectando, pues las dos cosas, y si estamos detectando situaciones de riesgo, pues vamos a ello. Y ya hemos ido avanzando. El que se incrementen casos de atención no es necesariamente que se estén disparando más las agresiones, es que hay muchas ya y hay que atenderlas y eso es lo que puede ir disminuyendo esta situación. Entonces, bueno, sí son retos importantes, creemos que nadie quiere tener mecanismos focalizados en periodistas y personas defensoras porque esto significa que es un reconocimiento de los estados que hay una problemática de agresiones contra periodistas y personas defensoras, pero si no existen estos mecanismos, pues esa problemática no tiene una manera de atemperarse, de modularse, y para eso estamos haciendo un esfuerzo importante en el gobierno y creo que hemos dado avances considerables en estos años, no solamente aumentando considerablemente el número de personas que tienen esquemas de protección, sino también tratando de ir desmontando los entornos que las generan. No son los mecanismos, las instancias que pueden acabar con la delincuencia, con los focos, pero sí detectar dónde están esos riesgos cuando pueden afectar a periodistas o a personas defensoras en el ejercicio de su labor. Y hemos hecho también, a partir del año pasado, Ernesto, que eso también es muy importante, pues un trabajo de coordinación entre entidades, porque hay modelos de mecanismos estatales distintos. Hay al menos 24 entidades federativas que tienen o una unidad estatal de protección o un mecanismo formal. Pero, por ejemplo, Veracruz es una comisión solo para periodistas, es un mecanismo, pero es solo para periodistas, no para personas defensoras. Tenemos Sinaloa, que son órganos autónomos, por ejemplo. En el Estado de México nosotros somos parte de la Consejería Jurídica, como el mecanismo federal es parte de la Secretaría de Gobernación, pero tenemos un cuerpo colegiado donde hay sociedad civil, donde está la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado, viene la Comisión de Derechos Humanos. Ya con esta administración convocamos a Comisión de Víctimas de Búsqueda para discutir los casos y que todas y todos tengamos una articulación para que nos hablemos las instituciones y podamos sumar, no estemos partidas de alguna manera, respetando pues que en algunos casos las fiscalías tienen cierta secrecía, porque así debe ser. Nosotros también tenemos que guardar la confidencialidad de los casos, pero bueno, esto es una realidad y esto de hablarnos entre entidades, pues creamos a propósito de la conmemoración del lamentable asesinato del periodista Javier Valdés, en Sinaloa, el año pasado lanzamos un documento que se llamó la Declaración de Culiacán para conformar una red de mecanismos estatales. Ya ahorita tenemos 13 mecanismos estatales en esta red y compartimos buenas prácticas, información. Nos reunimos periódicamente, no somos un sindicato, una organización, somos un foro de encuentro. Y por ejemplo, esto ha permitido que tenemos nosotros ya también un convenio con la Secretaría del Trabajo para apoyar a periodistas que son pues víctimas de alguna censura, de algún despido injustificado. Eh, ya esto se ha replicado en Durango, por poner un caso, a partir de esta red, y estamos buscando que si hay un esquema de riesgo estatal, de protección solamente de una persona en un estado, bueno, efectivamente, cuando cruza la frontera con otro estado, no necesariamente tenga la protección federal, pero podamos tener esa protección cruce con otra entidad y también para eso ya conformamos esta red de mecanismos estatales que se Ya, llama Red Pro. En fin, estamos trabajando, es un reto importante y es un reconocimiento de que hay una problemática, por supuesto. claro. Gracias, Luis Miguel Carriedo. Luis, si puedes avisarle a nuestra siguiente invitada que vamos con 5 minutos de retraso, Vale, entramos a las vale. 10:05. Luis Miguel,
de que tú entraste, ¿en qué fecha asumiste el cargo de la titularidad del mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos allí en el Estado de México y qué ha cambiado desde entonces, para bien o para mal? Y si fueras tan amable de platicarnos en lo que va de tu periodo, cómo va la cifra de amenazas o desaparición de colegas periodistas o agresiones a colegas periodistas y o defensores de derechos humanos en el Estado de México. Bueno, yo asumí el cargo el 16 de enero de 2024. Cuando yo llegué ya había un mecanismo funcionando, aunque solamente tenía, decía yo, 14 casos atendidos de forma directa. Va cambiado, pues ahora tenemos 127, es decir, en 2 años hemos ampliado considerablemente los casos de atención. No había este tipo de elementos ya detectados de delitos, de focos que generaban agresiones, detenciones arbitrarias. Hemos impulsado que se vayan desmontando y hemos ido avanzando en algunos importantes. No teníamos protocolo de actuación de los elementos de seguridad frente a periodistas ni esquemas de capacitación, que ahorita ya tenemos. Este año logramos a más de 2,000 elementos de la policía de Toluca. En la materia de derechos humanos, específicamente de protocolos de actuación, porque se han repetido casos. El Estado de México tiene al día de hoy al menos 5 casos de asesinatos a periodistas, eh, presuntamente por el ejercicio de su labor. Uno es de este año, de enero de 2025. Era un periodista que tenía protección federal. Tenemos pero otro es de 2019 en el sur del estado y tenemos 3 casos más del año 2000 y dos del año 2008. Es decir, no estamos contentos, por supuesto que estos casos existan, pero se han disminuido considerablemente las condiciones de agresión fatal en el caso de periodistas. También tenemos, por supuesto, casos de personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, en el tema del medio ambiente, hacia 2023, antes de que llegara la nueva administración, pues ese mismo año teníamos 2 casos de asesinatos lamentables en personas defensoras del medio ambiente y agresiones. Nosotros estamos haciendo un registro de agresiones, que es importante señalarlo, lo hacemos público cada mes. Y ese registro de agresiones ahora tiene cerca de 282 desde la creación del mecanismo a la fecha. Es importante decir que las agresiones ahora se están registrando con un método, no solamente lo que sale publicado, lo que se conoce, que nosotros verificamos, hablamos con las personas, se incorporen o no, y vamos clasificando por municipio qué agresiones hay. Eso es importante, registradas y que tenemos alguna atención, porque a partir de eso, en esta administración lo que estamos haciendo es focalizar los esfuerzos de prevención en lugares específicos donde se están registrando amenazas, por ejemplo, amenazas de carácter digital, agresiones físicas, donde son autoridades, donde hay pues detenciones arbitrarias o interpretaciones contrarias a derechos humanos. No sé, un periodista que está grabando, pues transmitiendo en vivo y es detenido, que se interprete, por ejemplo, en el ámbito municipal, que eso es una alteración al orden, que es una de las violaciones a los bandos municipales. No, pues eso no se puede interpretar así porque vulnera derechos humanos, etcétera. Entonces hemos hecho un trabajo de visibilizar las problemáticas, de registrar más las agresiones para poder comparar, porque antes pues aparecían en los registros una agresión, 2 agresiones, lo cual no correspondía a los registros del mecanismo, me refiero, lo cual pues no correspondía a lo que, pues, si simplemente había más de 70 personas que habitaban en el Estado de México que tenían un esquema de protección. Entonces estamos tratando de ampliar el registro, ampliar la cobertura de casos que tienen esquemas de protección e ir desmontando ya de manera efectiva los elementos, por ejemplo, jurídicos e incluso de capacitación en el caso de autoridades. Ahora tenemos una junta de gobierno en donde permanentemente van más autoridades que están involucradas con los casos. El caso de la comisión de búsqueda, de la comisión de víctimas. Y bueno, por supuesto que el trabajo pues todavía está en puerta. Hay entidades como
pues, otras entidades que han tenido mucho mayor índice en el caso de periodistas de agresiones fatales. Pero ese no es el único indicador, por eso nosotros estamos ampliando digamos, el registro de agresiones desde esta administración y ya lo hacemos una vez al mes, es público, eh, donde viene qué municipios, qué tipo de agresión estamos enfrentando. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca de un 25% de las agresiones que tenemos registradas de estas casi 300 en lo que va de 2021 a 2025. Tenemos el 25% son físicas, tenemos verbales 19%, situaciones que se configuran como riesgo. Por ejemplo, me han seguido recurrentemente personas en tal lugar. Bueno, eso se denuncia, se registra, tenemos también varios casos ahí, un porcentaje. Daño en bienes, agresiones digital tenemos un 7% y casos también tenemos detectados, pues que son, por ejemplo, privación de la libertad. Tenemos un caso y Mm. así hemos ido avanzando, y esas son las estadísticas que tenemos ahora pues ahí disponibles cada mes en Tracking, y eso es más o menos el esquema que estamos tratando de avanzar. Sí creo que hay avances, ya tenemos una red de mecanismos estatales con 13 integrantes. 13 estados integrantes, ya tenemos una coordinación mucho más fluida con el mecanismo de protección federal y tenemos una ampliación casi por 10 de los casos que tienen esquemas de protección. Luis Miguel Carriedo, pues titular, ahora sí que titular ya no es solamente el asesor del INE, ¿no? Pues bueno, ahora titular del mecanismo de protección integral de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el Estado de México. Te agradecemos, Luis Miguel, que nos tomes la llamada. Sabemos que el trabajo, pues ahora sí estás en un trabajo muchísimo más denso y más duro. Así que un fuerte abrazo, Luis Miguel, y seguimos al habla. Un abrazo, Ernesto, a ti y a todo el auditorio. A la doctora Violeta también le mando un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, Luis Miguel.